Saludos, ¿qué tal? Yo soy Elpidio Núñez y vengo a presentarle la sección La Historia Universal del Boxeo dentro de esta plataforma digital de lucha libre y más. En la historia de la humanidad, en diferentes etapas de la misma, hay personajes que se han destacado por grandes hechos, por grandes acciones que han transformado la humanidad o han cambiado el rumbo que ella llevaba en ese momento. Esos personajes, algunos desde el ámbito de la literatura, de la música, del arte en sentido general, de la política, del deporte, han hecho cosas que han hecho variar el rumbo que en ese momento llevaba el mundo. En esta ocasión vamos a hablarle de una persona que se destacó en el cine, en el deporte y, además de eso, pudo cambiar el curso que en ese momento llevaba el mundo. Se trata de ese gran actor, de ese gran karateca de origen chino, Bruce Lee. Así que, así comenzamos en este día la historia universal del boxeo con ese grande del carácter. Bruce Lee nació en el año 1940. Su madre no era china, tenía un origen chino, pero era alemán. Tampoco Bruce Lee fue un gran competidor dentro de lo que era el karate. No participó en ninguna competencia de importancia. No ganó ningún tipo de premio. Sin embargo, es conocido en todo el mundo como un grande de las artes marciales. Y son las cosas del mundo. Sin embargo, donde nunca han mencionado a Bruce Lee es en el baile. Y en las únicas actividades donde él ganó muchos premios en diferentes países, incluyendo en un festival de baile en Hong Kong, también en Cuba, fue exactamente en esa. En el baile, un experto bailador del cha-cha-cha, un movimiento de baile creado en Cuba en la década de los años 50. Así que para que vean cómo son las cosas, una persona que la gente lo conoció en el cine como un gran karateca y que cuando se menciona su nombre, Bruce Lee, se supone que la persona va a pensar en un gran campeón que obtuvo muchos títulos, nunca obtuvo un título en karate, nunca compitió, a menos que no fuera algún intercambio entre las escuelas donde estudiaba, que por cierto era muy mal estudiante, con un comportamiento inaguantable, que tuvo que ser expulsado de varios de los centros donde estudió. Sin embargo, donde él no es conocido, fue donde obtuvo su mayor logro. Siendo karateca, pues tuvo que hacer su propia compañía de cine. Se convirtió en actor, se convirtió en productor y de ahí obtuvo los mejores y mayores triunfos. Nunca en el karate, sino en lo que él representaba dentro de sus películas. Otra cosa es que Bruce Lee no es chino. Bruce Lee es norteamericano. Nació, como decíamos al inicio, en California, San Francisco, California, en el año 1940. Así que esta es la historia de ese grande de las artes marciales, Bruce Lee. Pues bien, así las cosas. Como decíamos, Bruce Lee no fue campeón en ninguna categoría dentro del karate. Bruce Lee, que es un experto, como decíamos, bailador de cha-cha-cha y de la zamba, en cuyos bailes creó unos movimientos que lo utilizaba en sus prácticas de karate. Estuvo por República Dominicana en los años 1970, creo que también en el año 72. En esos tiempos, ya por el año 67 en República Dominicana, se había formado la primera escuela de karate y se formó para los que son dominicanos y que viven en la capital de la República Dominicana, en la avenida Independencia, esquina Socorro Sánchez. A ese lugar visitó Bruce Lee
en el año 1970 y creo que en el 1972 también. Fue una escuela fundada por Cookie Reyes, un dominicano que había llegado desde los Estados Unidos, donde acababa de estudiar y practicar karate después de la guerra civil en República Dominicana. Fundaron ese instituto de karate en una vieja casona y a ese lugar vino entonces el famoso, el legendario, el grande de las artes marciales, Bruce Lee, en el año 1970 y creo, como decimos, en el año 1972. A propósito de esta casona, vamos a saludar a ese gran abogado dominicano en Santo Domingo, Lionel Correa, que fue uno de los primeros que practicó karate en esa casona. No estamos hablando nada de la edad de él, estamos hablando de que practicó karate. Mi saludo ahí también para el doctor Máximo Viña, amigo de Lionel. También van nuestro saludo para la doctora Norca, para Iris Cueva, para el doctor Alberis Bueno, y así como para nuestro amigo Raúl Quesada, también para Raúl Mato y para el famoso Felo allá en Santo Domingo. Todos son grandes seguidores de este programa. Pues bien, vayan nuestros saludos también para el famoso Fefo en Santo Domingo, República Dominicana, y allá en Jarabacoa, la doctora Altagracia. Son fieles seguidores y amigos nuestros. Amigos del programa y amigos nuestros, tienen esa dualidad. Por eso, mi cariño, mi saludo y mis consideraciones para ellos. Como dije, pues cooperaron con este tema sobre la vida de ese grande de las artes marciales, Bruce Lee. Bruce Lee murió en el 1973, un 20 de julio de 1973, después de sentirse aquejado de algunos dolores de cabeza, pues se recostó en su habitación donde estaba trabajando en ese momento y cuando fueron a buscarlo había fallecido. Luego se determinó que había fallecido por un edema cerebral, cosa que ha sido dudada por la mayoría de las personas, porque se dice que el secreto del Kung Fu, el secreto chino del Kung Fu, Bruce Lee lo llevó a Estados Unidos y se lo enseñó a los norteamericanos, y la mafia china nunca quiso que esto sucediera y se cree que esta fue la causa de su muerte. 20 años después, en el 1993, 31 de mayo, nació su primer hijo. Murió su primer hijo que había nacido en el 65, Brandon Lee. 20 años después, en el 1993, 31 de marzo, falleció de una manera también muy dudosa su primer hijo, Brandon Lee, que había nacido en el 1965, es decir, que tenía unos 28 años en el momento de su fallecimiento. Estaba igual que su padre, filmando una de sus películas, ya él incursionaba en el cine, y en el momento en que le iban a disparar con un revólver, con bala de salva, pues resultó que la bala que salió era una bala verdadera, una bala real, y murió inmediatamente. También hubo la duda sobre la muerte de esta persona, de que fuera de manera accidental. Una segunda hija, la segunda hija de Bruce Lee y su esposa, de nombre Linda Cadwell, había nacido en el año 1967, como dijimos, su nombre Shannon Lee. ¿Y por qué tenemos esta historia de Bruce Lee? Sencillo, porque la consideramos muy importante que las personas de esta época la conozcan y que sepan que Bruce Lee no tuvo ningún éxito a nivel deportivo con lo que fue su karate, aunque fue fundador de su estilo, de un estilo en el karate, pues solamente lo utilizó para sus grandes películas. Y cuando hoy aparentemente todo el mundo piensa que fue un gran deportista en cuanto a karate, que a lo mejor ganó muchísimos premios y que el día pasado se hablaba de Juegos Olímpicos, quizás se pensó que también él fue
un gran olímpico en el karate. No, fue una persona que transformó, que ideó lo que es el karate, creando su propio estilo que le llamó Jeet Kune Do, con el cual conquistó el mundo en ese momento, un mundo que, como ustedes pueden ver en ese video que están viendo ahí, apenas habían en esos tiempos, eran unos talleres, la persona pasaba el día trabajando en talleres, en grandes fábricas, y de ahí su única diversión era ir a ver una película o ver una gran pelea de boxeo. Y es ahí entonces la gran importancia que tuvo Bruce Lee, fue donde hizo el cambio en la sociedad. Pues con sus 5 grandes películas, o las 5 películas que grabaron, todo un éxito. Una de ellas pues fue la más vista hasta ahora en Hong Kong. Bueno, lo de él era tan extraordinario que hasta su velorio ha sido uno de los que más han asistido, de los que más personas han asistido allá en Japón. Fueron sus alumnos grandes personalidades del cine después y de otros ámbitos de deporte. Por ejemplo, fue su alumno Shunori. También ese gran basquetbolista, esa estrella de la NBA, Karim Abdul-Jabbar. Y muchos personajes más del cine fueron alumnos de este grandísimo del cine y del karate, Bruce Lee. Su primera película en la que participó se llamó Avispón Verde, en el que hizo papel de gato. Fue su primera gran participación, o su primera película más bien, no gran participación. Y en la que fue el jefe total en su primera película fue El Retorno del Dragón, que fue exactamente donde participó junto a Shunori. También un gran éxito en Estados Unidos fue Operación Dragón, que fue su última película que se presentó en los cines a nivel mundial después de su muerte. Así que, con su clásico estilo, fundado por él, del Jeet Kune Do, Bruce Lee se transformó en una de las grandes figuras del karate y del cine en esos años. Pues bien, es bueno que sepan entonces que en esos años Bruce Lee, conjuntamente con el deporte del boxeo y los grandes boxeadores que habían en ese entonces, fueron la diversión a nivel mundial. Fueron los grandes ídolos, los grandes héroes de esa época. Y por eso decíamos al inicio que hay personas que han nacido en el mundo y han transformado con sus hechos, con su historia, con su hacer de día a día, una transformación en el mundo, o han cambiado el curso que llevaban la humanidad. En esos momentos de grandes convulsiones políticas, época de la Guerra Fría entre las potencias de Estados Unidos, la Unión Soviética y China, cada cual por ser el hegemónico del mundo, el que gobierna en el mundo, pues mientras se hablaba de dictadura, de guerras, de liberación de países, pues ellos entretenían el mundo y hacían olvidar esos amargos momentos que vivía el universo en esos tiempos, con sus grandes peleas de boxeo o con sus grandes películas a lo estilo Bruce Lee. De esta forma, llegamos al final de otro programa más de la historia universal del boxeo, y lo esperamos ahí en un próximo programa. Y le decimos, nos vemos en la próxima.